Hola a todos. Seguimos con el estudio de las rentas variables en progresión aritmética y en este vídeo vamos a ver cómo se calcula el valor actual de este tipo de rentas cuando son prepagables, inmediatas y perpetuas. Vamos a ello. En primer lugar, y como siempre en estos vídeos, vamos a recordar las principales características que definen a esta renta. Es una renta en progresión aritmética, lo que significa que sus términos siempre aumentan o disminuyen en una misma cuantía, aunque el tipo de rentas que estamos viendo son rentas que siempre aumentan. Es una renta inmediata, es decir, que el momento en el que se valora dicha renta está situado entre el comienzo de su primer término y el final del último. Este tipo de renta van a ser prepagables, es decir, que los términos se pagan o se reciben al principio de cada periodo, y también va a ser perpetua, es decir, cuando el número de términos es infinito y la duración ilimitada. Con respecto a la renta que tomamos como referencia para hacer todos los cálculos, las principales diferencias ahora es que estas rentas van a ser prepagables y perpetuas. Bien, la representación gráfica de esta renta, pues sería así, de este estilo, ¿vale? Como podéis comprobar, al ser una renta prepagable, el primer término lo tenemos al principio del primer periodo, es decir, en el momento cero. Y luego también observar que la duración es infinita. Vale, también interesante, pues en el periodo 1 hay una D, en el periodo 2 hay 2D, en el periodo 3 hay 3 y así sucesivamente. Vamos a ver ahora la terminología mediante la cual definiremos este tipo de rentas. Vale, para referirnos al valor actual de una renta con estas características, vamos a utilizar una mayúscula con dos puntitos arriba porque la renta es prepagable. Aquí en un paréntesis pondremos la C, que es el importe del primer capital de la renta, la D, que es el importe de la diferencia, es decir, lo que va variando el capital de periodo en periodo. Ahora donde viene la duración pondremos un infinito para determinar que la renta es perpetua y pondremos el tipo de interés. Vale, para calcular el valor actual de este tipo de renta, pues vamos a partir de las rentas pospagables. ¿Cómo se calculaban las rentas? El valor actual de las rentas pospagables perpetuas lo tenemos en un vídeo anterior. Bien, entonces no voy a explicar ahora todo el proceso de cómo calcular los límites, etcétera. Si queréis ver cómo a partir de los límites cuando n tiende a infinito llegamos a la fórmula final, pues lo mejor es que veáis el vídeo en el que explico el valor actual de estas rentas cuando son pospagables. Vale, pues para calcular el valor actual de este tipo de rentas, pongo los dos puntitos porque es prepagable, vamos a partir, como digo, de la fórmula que ya vimos para las rentas pospagables. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aplicando el factor de transformación que hemos visto ya en un montón de ejemplos anteriores. Si queremos pasar de una renta prepagable a una renta pospagable, ¿veis? Ahora le quito los dos puntitos, simplemente pongo ahí un infinito en vez de una n. Lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1 más el tipo de interés. Y bien, como digo, de los vídeos anteriores, vamos a ver o a poner directamente la fórmula que me permite calcular el valor actual de este tipo de rentas cuando son pospagables, que la tenemos aquí en los apuntes. Bien, esa fórmula sería, abro un corchete, ahora un paréntesis y pongo C, que sería el capital del primer periodo, más la diferencia entre el tipo de interés, multiplicado por 1 dividido entre i. Cierro el corchete y ahora todo ese resultado lo multiplico por el factor de transformación de las rentas prepagables, que sería 1 más i. Y bien, esta sería la fórmula que me permite calcular el valor actual de este tipo de rentas. Vale, como la renta es perpetua, pues valor final no tiene. ¿Por qué? Pues porque la renta no acaba nunca, no hay un momento final. Como digo, si queréis saber de dónde sale esto, pues lo mejor es que veáis el vídeo en el que explico las rentas perpetuas pospagables cuando varían en progresión aritmética. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es un caso práctico. Concretamente vamos a hacer el caso práctico 37. Este caso práctico lo que nos dice es que calculemos el valor actual de una renta perpetua
prepagable, ¿vale? Pongo ahí los dos puntitos, cuyo primer término es de 150 euros, la diferencia es de 5 euros y se valora un tipo de interés del 2% efectivo anual. ¿Vale? Si represento gráficamente esta renta, pues la duración sería infinito, ¿vale? Pongo ahí una flecha. Y en el momento cero, pues tendría un capital de 150 euros. En el momento 1 tendría un capital de 150 más 5 euros. En el momento 2 tendría un capital de 150 más 2 por 5 euros. En el 3, pues tendría 150 más 3 por 5 euros, ¿vale? Y así sucesivamente. Vale, para calcular el valor actual, pues el valor actual de esta renta lo representaría con una A mayúscula, con los dos puntitos, pondría el importe del primer capital, que son 150, el importe de la diferencia, que son 5, la duración, que es infinito, y el tipo de interés, que es el 2%. Ahora cambiaría la A de la renta prepagable por la A sin los dos puntitos de la renta postpagable. Y vuelvo a poner lo mismo, 155, infinito 002. Lo que ocurre es que ahora lo multiplico por el factor de transformación, que es 1 más el tipo de interés. Y ahora ya simplemente lo que voy a hacer es sustituir esta letra, la letra A, por su fórmula, que es la fórmula que hemos visto cuando estaba explicando la teoría. Que lo que voy a hacer es copiarla aquí abajo para que veáis de dónde saco los datos. La cojo de aquí y la pongo aquí abajo, para que la tengamos como referencia. Vale. Bien, sigo con el desarrollo de este ejercicio. ¿Vale? Y ahora tendría que poner, abro corchete, abro paréntesis, pongo el importe del primer capital, que son 150, le sumo la división entre la diferencia, que son 5, y el tipo de interés, que es el 2%, lo multiplico por 1 dividido el tipo de interés, cierro el corchete y ahora lo multiplico por el factor de transformación, que es 1 más el tipo de interés, que sería 1,02. Vale, ahora abro la calculadora y obtengo el resultado. Vale, hago 150 más 5 dividido 0,02, le doy al igual, lo multiplico por 1 entre 0,02, le doy al igual y ahora lo multiplico por 1,02 por el factor de transformación. Y sale que el valor actual de esta renta es de 20.400 euros. Bien, y con esto pues daríamos por terminada la explicación de las rentas variables en progresión aritmética, inmediatas, perpetuas y prepagables. En el siguiente vídeo vamos a empezar a ver las rentas variables en progresión aritmética diferidas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.